Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy queremos hablar acerca del mensaje bíblico de la Navidad. Para ello tenemos hoy con nosotros a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar. Hola José, bienvenido. Encantado de estar de vuelta. ¿Podrías decirnos qué es exactamente la Navidad? El apóstol Pablo precisamente nos habla de la Navidad escribiendo en su primera epístola a Timoteo y nos dice estas palabras. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol está aquí diciendo que Cristo Jesús vino a este mundo y por tanto nos da a entender que Él existía antes de venir a este mundo. Toda la Biblia da testimonio de que aquel que nació en Belén era el Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios. Aquel que había creado el mundo es aquel que precisamente toma carne como la nuestra para venir a ser nuestro Salvador. Por tanto, lo que estamos recordando en estas fechas es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, ha tomado carne como la nuestra sin pecado y desde este momento es Dios y hombre, es Dios verdadero y un hombre perfecto. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo? Bien, el texto que acabamos de leer nos dice que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y confirma el resto de la Biblia es que esta era la única manera en que nosotros podíamos ser salvos. Dios tuvo que encarnarse en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser este Salvador. Nos está diciendo que no hay otro camino para el hombre en el que podamos ser salvos. El apóstol Pedro precisamente nos dice en un mensaje que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es el nombre de Jesús. Pero lo que estamos recordando en estas fechas de Navidad es que el nacimiento de Jesús es algo necesario para nuestra salvación. No por el nacimiento en sí mismo, sino porque Jesucristo tenía que ser hombre para poder morir. Él vino a rescatar a hombres como nosotros, a los seres humanos, y por tanto tenía que tomar una forma humana como la nuestra para poder de esta manera morir en la cruz, llevando sobre sí el castigo que era nuestro, el castigo por nuestros propios pecados. En la epístola a los Hebreos encontramos un pasaje tremendamente solemne donde se nos dice precisamente que al querer socorrer a la raza humana, Él tuvo que tomar esa forma humana, de tal manera que la salvación está solamente en el hecho de que aquel que era Dios es también hombre para poder de esta manera dar su vida por nosotros. ¿Cómo podemos hacer nuestra esa salvación? Bien, en este texto que estamos usando como base se nos dice, el apóstol Pablo aprovecha para decir que Él era el primero de los pecadores. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade inmediatamente, de los cuales yo soy el primero. Nos está por tanto diciendo el apóstol Pablo que la manera en que nosotros venimos delante de Dios por medio de Jesucristo es reconociendo lo que somos delante de Dios, es decir, reconociendo nuestro propio pecado. Cristo Jesús, nos dice en otros textos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a menos que reconozcamos nuestro pecado, a menos que reconozcamos que nos hemos rebelado contra Dios y hemos hecho lo malo delante de sus ojos, entonces no vamos a entender esa salvación que se nos ofrece en la persona del Señor Jesucristo. Resulta muy curioso ver cómo en los evangelios se nos habla de tantos y tantos que rechazaron a Jesús en la época en que Él estuvo en la tierra. Le rechazaron porque se veían a sí mismos como justos, como personas religiosas, intachables, según el punto de vista de su religión, y que por tanto no necesitaban a un Salvador. Por el contrario, hubo otras personas en la sociedad que, aunque eran
considerados por otros como grandes pecadores, recibieron esa salvación porque vinieron delante de Jesucristo confesando que estaban perdidos y que solamente Jesucristo podría salvarles. Por tanto, la manera en que nosotros hacemos nuestra esa salvación es reconociendo en primer lugar que somos pecadores. Pero también en este texto hemos leído cómo se nos habla acerca de la realidad de la fe que es para vida eterna. Es precisamente cuando confiamos en este Señor Jesucristo, en este Dios hombre que se encarnó para ser nuestro Salvador, cuando confiamos precisamente en que la sangre que derramó en el Calvario tiene poder para perdonar nuestros pecados, que nosotros también recibimos esa salvación. Es por fe que tenemos la vida eterna. El Señor Jesucristo lo dijo con mucha claridad: el que cree en mí tiene vida eterna. Esta afirmación de Jesús sorprende todavía hoy, pero es que la salvación no depende de nosotros, depende exclusivamente de lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Por tanto, por una mera confianza en el Señor Jesucristo, por la fe sola, nosotros recibimos todo el beneficio de la redención que hay en la persona de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Una vida eterna que consiste precisamente en vivir para siempre conociendo la realidad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna cosa más que quisieras comentarnos? Sí, es muy interesante cuando pensamos acerca de los relatos evangélicos, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como los ángeles se aparecen, por ejemplo, a los pastores y dicen gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. Encontramos a los ángeles del cielo alabando a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, el apóstol Pablo, en su reflexión que hace acerca de la Navidad y el propósito de la Navidad, en este pasaje concluye con estas palabras. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos está diciendo aquí el apóstol que el nacimiento de Jesucristo da gloria a Dios, que la venida de Jesucristo a este mundo da gloria a Dios, que la muerte de Jesús y también su resurrección nos muestra que Dios es excelente y que todos los atributos de Dios, el ser de Dios, aparece con toda claridad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el Rey de los siglos, el Rey de la eternidad, aquel que es el Dios eterno, ha venido en el tiempo y en el espacio. Dice aquí el inmortal, aquel que es el inmortal, sin embargo, tomó carne para morir. Es algo tremendamente sorprendente en lo que nos dice la Escritura. Habla del Dios invisible, el Dios que no se puede ver, y sin embargo en la persona de Cristo Jesús podemos ver a Dios encarnado. El Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y finalmente dice: al único y sabio Dios, el Dios que diseñó este plan de la salvación. Ni los ángeles ni cualquier ser humano podrían haber pensado en un camino de salvación como este, el único camino de salvación que Dios nos propone y que viene de la sabiduría misma de Dios. Un camino que, por tanto, le da toda la gloria y toda la honra a Dios. Entonces, en este tiempo de Navidad, lo que tenemos que hacer es celebrar la gloria de Dios, darnos cuenta que el fin de la existencia no somos nosotros mismos, ni siquiera nuestra propia salvación, sino vivir de cara a Dios, dándonos cuenta que Él es el más excelente de los seres y que debemos vivir para su propia alabanza. Y si así lo hacemos, si estamos alabando a Dios por el Señor Jesucristo, entonces habremos encontrado el auténtico sentido de nuestra vida.